Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Ernesto Che Guevara. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. El Che fue un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado cubano en 1960, ciudadanía a la que renunció en 1965. A continuación, seguiremos con la segunda parte de su biografía. Al comenzar 1958, Fidel Castro se había convertido en el hombre más solicitado por la prensa internacional y decenas de periodistas de todo el mundo iban a Sierra Maestra a entrevistarlo. Por su parte, el Che Guevara se había convertido en el infame personaje central de la prensa partidaria de Batista. El 27 de febrero de 1958, Fidel Castro decidiría ampliar las operaciones de la guerrilla, creando 3 nuevas columnas al mando de Juan Almeida, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos, a quienes designó comandantes. Para ese entonces, el ejército de Batista, a las órdenes del general Eulogio Cantillo, ya estaba preparando una amplia ofensiva sobre los rebeldes programada para principios de mayo. El 6 de mayo, el ejército contaba con 10.000 hombres, de los cuales 2/3 partes eran conscriptos. El plan era desgastar a los guerrilleros, que entonces contaban con 280 hombres, y algunas mujeres, con bombardeos masivos de napalm y explosivos para ir rodeándolos en un círculo cada vez más estrecho. Sin embargo, las tropas gubernamentales serían incapaces de acorralar a los guerrilleros que se escurrían permanentemente, y para julio, los rebeldes comenzaron a recuperar la iniciativa. El 7 de agosto de 1958, el ejército inició su retirada en masa de Sierra Maestra. La debilidad de Batista se hizo evidente, y Fidel Castro decidió entonces expandir la guerra al resto de Cuba. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos debían marchar al norte para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerían en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Tardaron 6 semanas en llegar a la zona montañosa del Escambray, en la antigua provincia de Las Villas, y Guevara instalaría su campamento en Caballete de Casas, una meseta inaccesible ubicada a 630 metros de altura. En ese tiempo, el Che también conocería a Aleida March, una activa militante del movimiento 26 de julio de ideas anticomunistas, que se convertiría en su segunda esposa en 1959 y con quien tendría 4 hijos. En Las Villas, el Che Guevara terminó de dar forma a la columna 8, ubicando en los puestos clave a los hombres en los que más confiaba, la mayoría procedentes de los sectores más humildes. Entre ellos se destacaban los hombres de su escolta. También estaban ya entonces bajo su mando soldados que compondrían su grupo más íntimo. Muchos de esos hombres compondrían el famoso pelotón suicida al mando de El Vaquerito, integrado por voluntarios y encargado de las misiones más difíciles. A finales de noviembre, las tropas del gobierno atacaron la posición del Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Los combates durarían una semana, al final de la cual el ejército de Batista se retiró desordenadamente y con grandes pérdidas de hombres y equipos. En los días siguientes, los regimientos de Batista fueron capitulando uno a uno. Fomento, Guayos, Cava y Guan, donde el Che se fracturó el codo, Placetas, Sancti Spiritus. Luego, la columna de Cienfuegos se dirigió a tomar Yaguajay, en una importante batalla que se extendió desde el 21 hasta el 31 de diciembre, mientras que Guevara tomaba Remedios y el puerto de Caibarén el 26 de diciembre, y al día siguiente, el cuartel de Camajuaní, donde las tropas del gobierno huirían sin combatir, quedando así libre del camino para atacar Santa Clara, cuarta ciudad de Cuba y último bastión del gobierno antes de La Habana. Batista fortificó Santa Clara enviando 2.000 soldados y un tren blindado a las órdenes del oficial más capacitado a su disposición, el coronel Joaquín Casillas. En total, las fuerzas del gobierno sumaban 3.500 soldados para hacer frente a 350 guerrilleros. El 28 de diciembre comenzó el ataque. La batalla fue sangrienta y se extendió durante 3 días por toda la ciudad. Allí murió uno de los hombres más destacados de la columna 8, Roberto el Vaquerito Rodríguez. Guevara había establecido que la prioridad de la batalla era el tren blindado, que fue finalmente tomado el 29 de diciembre por la tarde.
La toma del tren blindado fue el hecho desencadenante de la caída de Batista. Conocida la noticia, el dictador tomó la decisión de huir de Cuba, lo que hizo pocas horas después, a las 3 de la mañana del 1 de enero de 1959, con sus familiares y varios funcionarios. Entretanto, las fuerzas rebeldes triunfantes en toda la isla, incluidas las tropas de Guevara, procedían a detener a miembros de la dictadura de Batista y fusilar a aquellos considerados como criminales de guerra en juicios sumarísimos. En Santa Clara, el Che Guevara dio la orden de fusilar al jefe de policía, Cornelio Rojas, entre otros detenidos. El coronel Joaquín Casillas fue detenido y también resultó muerto. Siguiendo órdenes de Fidel Castro, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos se dirigieron entonces a La Habana a ocupar los cuarteles de Columbia y La Cabaña, lo que hicieron los días 2 y 3 de enero de 1959, respectivamente. Una vez tomado el poder, la oposición formó un nuevo gobierno. Fidel Castro permanecería como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se trataba de un gobierno moderado y pronunciadamente anticomunista. Inicialmente, el comandante Ernesto Guevara fue designado jefe de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, pero luego desempeñaría diversas funciones claves, entre ellas director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, o INRA, ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, además de representar internacionalmente a Cuba en varias ocasiones, entre las que se destacan las que llevaron a la firma de los acuerdos comerciales y militares con la Unión Soviética. Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fueron los juicios revolucionarios como parte del proceso conocido como Comisión Depuradora contra personas consideradas criminales de guerra o muy asociadas con el régimen de Batista, y más adelante, nuevos opositores. Entre enero y abril de 1959, alrededor de 1000 fueron denunciados y juzgados por medio de juicios sumarísimos, de los cuales unos 550 fueron fusilados en toda Cuba. Ernesto Guevara, en su condición de jefe de la Cabaña, durante los primeros meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos en la fortaleza. La legitimidad de los juicios revolucionarios y los fusilamientos realizados por el gobierno cubano son objeto de intensos debates que oponen frontalmente a quienes simpatizan con la revolución cubana contra aquellos que se le oponen. El 7 de febrero de 1959, el gobierno sancionó una nueva constitución que incluía un artículo especialmente redactado para el Che Guevara, otorgando la ciudadanía a cualquier extranjero que hubiera combatido a Batista durante 2 o más años y ejercido el cargo de comandante durante un año. Pocos días después, el presidente Urrutia declaró a Ernesto Guevara como ciudadano cubano de nacimiento. En los meses posteriores a la toma de poder, los sectores más moderados del gobierno fueron siendo desplazados por los sectores más radicales, entre los que se encontraba el Che Guevara como una de sus figuras más destacadas. A partir de su experiencia en la caída del gobierno de Arbenz en Guatemala, el Che estaba convencido de que Estados Unidos no permitiría las reformas económicas y sociales que proponía la revolución y que en caso de no poder neutralizarlas a través de los funcionarios conservadores en el gobierno, impulsaría medidas cada vez más agresivas, llegando incluso a la invasión en caso de ser necesario. Por esa razón, Guevara era partidario no solo de depurar el ejército y el gobierno de elementos conservadores, sino de radicalizar la revolución para instalar un sistema socialista, prepararse para una confrontación abierta con Estados Unidos, buscar el apoyo de la Unión Soviética y abrir nuevos focos guerrilleros en la América Latina para realizar una revolución de alcance continental. En ese sentido, su influencia en el camino que finalmente siguió la Revolución cubana fue notable. El 22 de mayo de 1959, el Guevara se casó con Aleida March y para el 12 de junio saldría en el primero de sus viajes diplomáticos internacionales, con el fin de abrir nuevos mercados para productos por entonces dependientes de forma casi exclusiva del mercado estadounidense. Entre los destinos de su viaje, visitó países y líderes que estaban impulsando experiencias de cambios sociales profundos, que luego construirían lo que dio en llamarse el movimiento del Tercer Mundo. Entre otros importantes resultados del viaje, Cuba estableció relaciones comerciales con la Unión Soviética, que finalmente se comprometió a comprar 500,000 de toneladas de azúcar. En ese entonces, la cuota cubana en el mercado estadounidense era de casi 3 millones de toneladas. La situación se polarizó rápidamente,
Inmediatamente después de la caída de Batista, comenzaron a organizarse actividades militares y terroristas contra el nuevo gobierno, así como la preparación de tropas para invadir Cuba. Desde 1959, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, en la República Dominicana, apoyaba un ejército guerrillero denominado Legión Anticomunista del Caribe, con el plan de invadir Cuba. En Estados Unidos, la CIA comenzó a organizar sabotajes e impulsar la organización de grupos anticastristas sobre la base de exfuncionarios, militares y mafiosos ligados a la dictadura de Fulgencio Batista, como la Rosa Blanca, así como guerrilleros disidentes y la creciente cantidad de exiliados cubanos instalados principalmente en Miami, opuestos a las medidas cada vez más radicales y procomunistas de la Revolución Cubana. Para marzo de 1960, el presidente Dwight D. Eisenhower puso en marcha la Operación 40, destinada a derrocar jefes de Estado latinoamericanos poco afines con la política estadounidense. En septiembre de 1959, el Che Guevara fue designado para organizar el Departamento de Industrialización del INRA, que se convertiría, al año siguiente, en Ministerio de Industria. Poco después, el 26 de noviembre de 1959, ante la renuncia y huida de la mayoría de los especialistas, también sería nombrado presidente del Banco Nacional. El 20 de febrero de 1960 se creó la Junta Central de Planificación, o JUSEPLAN, cuyo principal promotor fue Guevara. Desde sus cargos económicos, el Che impulsó la nacionalización de empresas nacionales y extranjeras y sectores claves de la economía, la planificación centralizada y el trabajo voluntario. Guevara buscó también desarrollar la industria pesada mediante la industria siderúrgica, con el fin de romper la especialización económica y la dependencia del azúcar. Una de las características por las cuales se destacó Guevara en la función pública fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y su familia, que insistió en extremar. Por ejemplo, cuando fue designado presidente del Banco Nacional, renunció a los 2,000 pesos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. Para cuando sus padres lo visitaron en Cuba en 1959, él les puso un automóvil a su disposición, pero les comunicó que debían pagar la gasolina. Ernesto no llevaba a su esposa en los viajes internacionales y prohibía al personal militar, bajo sus órdenes, que concurrieran a cabarets, prostíbulos y cualquier fiesta que no obedeciera estrictamente a las necesidades de la misión. El 7 de noviembre de 1960, el Che inició un viaje de 2 meses por los países comunistas: Checoslovaquia, Unión Soviética, China, Corea y Alemania Democrática. En la Unión Soviética, fue invitado a compartir con el primer ministro Nikita Jrushchov y el resto del Soviet Supremo en la tribuna principal en el desfile de celebración del aniversario de la Revolución Rusa, lo que constituía un hecho excepcional. El viaje fue muy exitoso y tanto la Unión Soviética como China se comprometieron a comprar la mayor parte de la zafra cubana. Para cuando finalizó la visita, Cuba tenía acuerdos comerciales financieros, además de vínculos culturales con todos los países del bloque, relaciones diplomáticas con todos menos Alemania Oriental, y acuerdos de asistencia científica y técnica con todos menos Albania. El 3 de enero de 1961, en una de las últimas medidas de su gobierno antes de entregar el poder a John F. Kennedy, el presidente Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El enfrentamiento abierto parecía inminente. El 17 de abril de 1961 se produjo la invasión de Bahía de Cochinos desde Nicaragua por parte de un ejército de 1,500 hombres arengados por el dictador Luis Somoza Debayle y mayoritariamente cubanos entrenados en Guatemala. Utilizaron buques de la United Fruit Company y contaban con el apoyo abierto de la CIA. No obstante, al día siguiente, era evidente que el ejército cubano había controlado la situación. 4 meses después, el ya presidente Kennedy propuso un inédito plan de ayuda masiva para el desarrollo de los países latinoamericanos, y cuyo objetivo declarado era reducir la pobreza y las desigualdades en el subcontinente americano. Cuba, representada en la ocasión una vez más por el Che Guevara, no se opuso en principio al plan estadounidense, pero sostuvo que primero era necesario que Estados Unidos permitiera el libre comercio de los productos latinoamericanos, eliminara los subsidios proteccionistas a sus productos y que se promoviera la industrialización de América Latina.
Con motivo de este viaje, Guevara se reunió con los presidentes democráticos de Argentina, Arturo Frondizi, y Brasil, Jânio Quadros. Los dos presidentes serían derrocados poco después en sendos golpes militares apoyados por Estados Unidos, y en ambos casos la reunión con el Che fue uno de los argumentos utilizados por los militares golpistas. El fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos causó el despido del director de la CIA, Allen Dulles, y su reemplazo por John McConney. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En noviembre de 1961, la CIA estableció un gigantesco programa llamado Operación Mangosta, dirigido por Edward Lansdale, con el fin de seguir organizando actos de sabotaje, terrorismo, asesinatos selectivos de los líderes cubanos, ataques militares e infiltraciones que desestabilizaran al gobierno cubano y lo llevaran al colapso para octubre de 1962. En respuesta a estas acciones, a finales de junio de 1962, la Unión Soviética y Cuba tomaron la decisión de instalar misiles atómicos en Cuba, con el fin de disuadir a Estados Unidos de invadir Cuba, además de suponer para las relaciones soviético-estadounidenses un paso más en la Guerra Fría. El Che Guevara tuvo una participación activa en la elaboración del tratado entre la República de Cuba y la Unión Soviética, viajando allí a finales de agosto para cerrarlo. El hecho llevaría a la llamada crisis de los misiles de Cuba, que puso al mundo al borde de la guerra nuclear, y finalizaría con un dificultoso acuerdo entre Kennedy y Khrushchev, por el cual Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y retirar los misiles que tenía instalados en Turquía, apuntando a la Unión Soviética, y ésta a retirar los misiles cubanos. El Che siempre tuvo un pensamiento fuertemente internacionalista. No solo era partidario de que se abrieran nuevas experiencias guerrilleras en otras partes del mundo, sino que pensaba que solo generalizando la lucha armada en América Latina, Asia y África sería posible derrotar al imperialismo. Guevara discrepaba abiertamente con la estrategia de coexistencia pacífica que proponía la Unión Soviética, y él mismo se veía combatiendo en otras revoluciones. En realidad, el Che deseaba iniciar una lucha armada en su país natal. En 1963, luego de un extenso entrenamiento en Cuba, enviaría a un grupo guerrillero a la Argentina, dirigido por Jorge Masetti. Luego de enviarle una carta al presidente democrático Arturo Illia, anunciando su decisión de iniciar la lucha armada, el grupo fue sufriendo diferentes complicaciones que lo llevaron a un colapso completo en 1964. Algunos de sus miembros murieron en combate, como el cubano Hermes Peña, uno de los hombres del círculo íntimo de Guevara. Otros fueron detenidos y Masetti desapareció en la selva sin dejar rastro. En ese contexto, es sabido que en algún momento entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 1964, el Che Guevara se habría reunido con Juan Domingo Perón en la casa que este último habitaba en su exilio en Madrid. El Che le entregó a Perón fondos para apoyar su retorno a la Argentina, pero el intento fue impedido por el gobierno brasileño ese mismo año. Perón se había comprometido a apoyar las iniciativas guerrilleras contra las dictaduras latinoamericanas, cosa que efectivamente hizo hasta 1973. El fracaso guerrillero en la Argentina llevó a Ernesto a evaluar la posibilidad de participar en otros lugares distintos de su país e incluso otros continentes. En ese sentido, África comenzaría a aparecer como una posibilidad adecuada. A finales de 1964, el Che Guevara había decidido dejar el gobierno para encabezar el envío de tropas cubanas a otros países con el fin de apoyar los movimientos revolucionarios en marcha. África, y en especial la República Democrática del Congo, donde con participación de la CIA, Patrice Lumumba había sido asesinado en 1961, y en la que una guerrilla rebelde apoyada desde Tanzania estaba actuando, le pareció una causa apropiada para intervenir. El 19 de abril, el Che llegó bajo la identidad falsa de Ramón Benítez a la ciudad de Dar es Salaam, en Tanzania, presidida entonces por el líder anticolonialista Julius Nyerere, desde donde se organizaría el apoyo cubano a los rebeldes congoleños. El Che Guevara mantendría contacto directo con Laurent Désiré Kabila, por entonces un líder militar de segundo rango. El Che se presentó a combatir en el Congo sin previo aviso a ninguno de los líderes rebeldes, acto que fue mal recibido por estos, por las implicancias internacionales. Por otra parte, Guevara se instalaría en la zona de combate, mientras que los líderes militares congoleños casi no iban al frente de batalla,
y permanecían la mayor parte del tiempo en la ciudad de Dar es Salaam, en Tanzania. La participación cubana en la rebelión congoleña fue una experiencia desastrosa. Durante la campaña, que duró 9 meses, murieron 6 guerrilleros cubanos, y finalmente tras el abandono de la lucha por parte de los congoleños, Guevara debió retirarse el 20 de noviembre de 1965, en una situación que calificó de vergonzosa. 3 días después de que Guevara abandonara el Congo, Joseph Mobutu tomaba el poder mediante un golpe de Estado, instalando una dictadura que duraría 30 años. No obstante, para 1996, Laurent Désiré Kabila, el líder guerrillero al que asesoraba el Che en el Congo, conduciría una rebelión armada que lo llevaría a derrocar a Mobutu. Con posterioridad, el Che se trasladó a Praga, donde permaneció por 5 meses en una casa de seguridad del servicio secreto cubano. Se trata de uno de los periodos menos conocidos de su vida, en los que analizó sus próximos pasos que lo llevarían a iniciar la acción guerrillera en Bolivia. Tras analizar varias opciones, el Che Guevara, con apoyo de Fidel Castro, decidiría establecer un foco guerrillero en Bolivia, un país que, estando en el corazón de Sudamérica y limitando con Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, permitía extender con facilidad la guerra de guerrillas a todo el subcontinente, sobre todo a su país natal. El 21 de julio de 1966, el Che volvió secretamente a Cuba. Allí se reunió con Fidel Castro y el grupo de guerrilleros que lo acompañaría a Bolivia. El 2 de noviembre, sin revelar su identidad, vio por última vez a sus hijos, con excepción de Hildita, la mayor, debido a que podría haberlo reconocido. El 7 de noviembre de 1966, día en que comienza su diario de Bolivia, Ernesto Guevara se instaló en una zona montañosa y selvática ubicada cerca del río Ñancahuazú, en el sudeste del país. El grupo guerrillero establece que estaba integrado por 16 cubanos, entre ellos muchos de los hombres de su círculo íntimo, 26 bolivianos, 3 peruanos y 2 argentinos. En total, 47 combatientes, de los cuales Tania era la única mujer. Casi por unanimidad, tomaron el nombre del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, o ELN. El 11 de marzo de 1967, 2 desertores serían detenidos, poniendo sobre aviso al gobierno que, ese mismo día, solicitaría la cooperación de Estados Unidos y organizó un sistema de inteligencia coordinado con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. El 23 de marzo comenzaron los enfrentamientos armados. El ELN copó a una unidad militar y mató a 7 soldados. Poco después, dejaron el campamento para escapar del cerco que comenzó a formar el ejército boliviano. El 3 de abril, Guevara dividiría sus fuerzas, poniendo a Juan Acuña Núñez al mando de la segunda columna. Ambos grupos se perdieron en la huida y no volverían a encontrarse. Se dieron sucesivas escaramuzas donde algunos de los hombres del Che fueron muriendo o cayendo prisioneros para después ser torturados. El 1 de agosto de 1967, la CIA enviaría a 2 agentes para sumarse a la casa del Che Guevara, los cubano-estadounidenses Gustavo Villoldo y Félix Ismael Rodríguez. El 31 de agosto de 1967, el ejército emboscó a la segunda columna del Ejército de Liberación en Vado del Yeso, cuando cruzaban el río, resultando que todos, excepto uno, morirían allí. Sus cuerpos serían expuestos al público, primero como trofeos y luego enterrados clandestinamente. Después de dar un gran rodeo y tomar Samaipata por unas horas, la primera columna había quedado aislada y con la salida hacia el río Grande bloqueada, lo que los obligaría a subir la montaña en dirección a La Higuera. El 26 de septiembre entraron en el pequeño caserío de La Higuera, y al salir, la vanguardia fue emboscada por el ejército boliviano, muriendo 3 de ellos. Los 17 supervivientes escaparon trepando todavía más, y el 7 de octubre comenzarían a bajar hacia el río. Al día siguiente, el 8 de octubre fueron sorprendidos en la quebrada del Churo. El Che Guevara, una vez más, ordenó dividir el grupo en 2, enviando a los enfermos delante y quedándose con el resto a enfrentarse a las tropas del gobierno para facilitar la huida de sus camaradas. Transcurridas 3 horas de combate, Guevara resultaría herido levemente en una pierna y capturado por Simeón Cuba, Willy, mientras que 3 de sus hombres perdieron la vida y otro más que fue malherido moriría al día siguiente. También, al día siguiente, sería capturado otro más, y aunque los otros 4 guerrilleros restantes tuvieron que ser perseguidos,
morirían en el combate de Cajones 4 días después. Los 6 guerrilleros que iban delante lograrían escapar. El ejército los persiguió abatiendo a uno de ellos, pero los 5 restantes lograron finalmente salir de Bolivia y huir hacia Chile. Guevara, junto con Simeón Cuba, Willy, fueron llevados a la higuera donde fueron recluidos en la escuela, en aulas separadas. Allí colocarían también los cadáveres de todos los guerrilleros muertos en la operación. Simultáneamente, llegarían a la escuela el coronel Joaquín Centeno Anaya y el agente de la CIA, Félix Rodríguez. Poco después del mediodía, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutar al Che Guevara. Existen dudas y versiones contradictorias sobre el grado de apoyo que la decisión tuvo por parte de Estados Unidos, pero lo cierto es que, tal como está registrado en el propio informe secreto de Félix Rodríguez, la CIA estaba presente en el lugar. Rodríguez fue quien recibió y transmitió la orden de ejecución a los oficiales bolivianos. El 9 de octubre, el gobierno boliviano informó sobre el fallecimiento de Ernesto Guevara ocurrido el día anterior. La tarde del 9 de octubre de 1967, el cuerpo del Che Guevara fue llevado en helicóptero a Valle Grande y fue colocado en el lavadero del hospital Nuestro Señor de Malta, donde permaneció en exhibición pública durante ese día y todo el día siguiente, introduciéndosele gran cantidad de formaldehído para evitar su descomposición. Cientos de personas concurrirían a ver el cuerpo. Hay gran cantidad de fotos de esos momentos en las que el Che aparece con los ojos abiertos. Las monjas del hospital y las mujeres de la villa le cortaron mechones de cabello para preservarlos como talismanes. Los soldados y funcionarios se quedarían con algunas cosas que llevaba el Che al morir. Debido a que ya estaba decidido que se haría desaparecer el cuerpo de Che Guevara, como el del resto de los guerrilleros, la noche del 10 de octubre se le cortaron las manos al cadáver para conservarlas como prueba de la muerte. Existen diversas versiones sobre el destino final del cadáver. El general Juan José Torres declaró que el cuerpo había sido incinerado, mientras que el general Alfredo Obando afirmó lo contrario. Hay consenso entre los militares bolivianos presentes en el lugar de que la orden de cremación fue real, pero que no pudo ser ejecutada por carecer de los medios adecuados, y también para evitar una eventual reacción negativa de la población. También existía cierto consenso en que el cadáver del Che había sido enterrado en la madrugada del 11 de octubre por el teniente coronel Selich, en una fosa diferente de los otros 6 guerrilleros. El 28 de junio de 1997, gracias a las declaraciones del general retirado Mario Vargas Salinas y las presiones internacionales que llevaron al gobierno boliviano a autorizar el inicio de investigaciones, un equipo de científicos cubanos encontró en Valle Grande 7 cuerpos enterrados clandestinamente en una sola fosa común que, tras varias pruebas, se confirmó que eran los de Ernesto Guevara y sus 6 hombres. El 12 de julio de 1997, los restos del Che fueron llevados a Cuba, donde fueron recibidos por una multitud para ser sepultados en Santa Clara, donde se encuentran actualmente los restos de la mayoría de los guerrilleros que le acompañaron en su expedición. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.